Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo, donde les traemos las últimas novedades, dramas y por supuesto, mucho salseo de nuestros actores favoritos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado controversia y que involucra a dos de las estrellas queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Hablamos de su relación superíndice 3N, o bien, de la percepción superíndice 3N pública de su relación superíndice 3N y la supuesta explosión superíndice 3N de Can defendiendo su derecho a la privacidad. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrar contenido exclusivo, teorías locas, análisis profundos y todo lo que necesitan para estar al día con sus series y actores turcos favoritos. No se pierdan de nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora monos serios. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de fascinación superíndice 3N y especulación superíndice 3N desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci Kuay Pu Haro Son más menos Ador. La química en pantalla era innegable, la conexión superíndice 3N palpable y los fans, obviamente, empezaron a fantasear con la idea de que su romance traspasara la ficción superíndice 3N. Y durante un tiempo pareció superíndice 3 que a su era. Hubo rumores, fotos robadas, declaraciones ambiguas, y un sinfín de indicios que alimentaron la esperanza de que Can y Demet fueran algo que simples con Pau más menos eros de trabajo. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad fue un poco complicada. Nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial de su relación superíndice 3N. Ambos actores fueron muy cautelosos y reacios a hablar abiertamente del tema. De hecho, siempre han mantenido una postura muy firme defendiendo su privacidad. Y es aquí donde entra en juego la supuesta explosión superíndice 3N de Can Yaman. En los últimos meses han circulado numerosas noticias y rumores sobre la vida personal de Can. Algunos medios han publicado fotos y vídeos sin su consentimiento, mientras que otros han inventado historias y especulaciones sin fundamento. Esto obviamente ha generado frustración superíndice 3N y enfado en el actor, quien siempre ha sido muy reservado con su vida privada. La situación superíndice 3N ha escalado hasta tal punto que se ha visto obligado a contratar a un equipo legal robusto para protegerse de las constantes intrusiones y difamaciones. Según algunas fuentes, Can Yaman ha expresado su molestia y descontento con la prensa en varias ocasiones. Se dice que ha tenido fuertes discusiones con algunos periodistas y que ha amenazado con tomar acciones legales contra aquellos que invadan su privacidad o difundan información superíndice 3N falsa sobre con diéresis copyright L. No es fácil estar constantemente bajo el escrutinio público, que cada movimiento sea analizado y juzgado por miles de personas. Y aún es difícil cuando la información superíndice 3N que se comparte no es veraz. Fuentes cercanas al actor aseguran que la gota que colmó superíndice 3 el vaso fue la publicación superíndice 3N de unas fotografías tomadas en un momento privado durante sus vacaciones, las cuales fueron manipuladas para crear una narrativa falsa sobre su estado emocional y sus relaciones personales. Pero, ¿du superíndice 3 de entra Demet Özdemir en todo esto? Pues bien, muchos creen que la presión superíndice 3N medio urtica y la constante especulación superíndice 3N sobre su relación superíndice 3N con Can fueron uno de los factores que contribuyeron a su distanciamiento. Imaginen la presión superíndice 3N, cada vez que salían juntos, cada vez que interactuaban en redes sociales, era motivo de noticia y análisis. Era imposible tener una vida normal y mantener una relación superíndice 3N sana bajo esas circunstancias. Incluso sus familias se vieron afectadas por el constante asedio de los medios, que buscaban cualquier declaración superíndice 3N o detalle que pudiera alimentar el rumor. Además de que tener en cuenta que tanto Can como Demet son personas muy ambiciosas y centradas en su carrera. Ambos tienen agendas muy apretadas y proyectos muy importantes en marcha. Quizás simplemente no tenían tiempo ni energía para dedicar a una relación superíndice 3N amorosa. O quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles como pareja. La realidad, según allegados, es que sus estilos de vida y sus prioridades chocaban constantemente, lo que generaba tensiones y desacuerdos que terminaron por desgastar la relación superíndice 3N. Lo cierto es que a pesar de la decepción superíndice 3N de muchos fans,
Can Yaman y Demet Özdemir han seguido caminos separados. Demet se casó superíndice 3 recientemente con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, en una boda que fue todo un acontecimiento mediático. La boda, que fue transmitida en vivo por varias cadenas de televisión superíndice 3N, fue vista como un intento de Demet de marcar una clara distancia con su pasado y de reafirmar su compromiso con su actual pareja. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional y ha participado en varias producciones europeas. Su participación superíndice 3N en proyectos en Italia y Hungría ha consolidado su posición superíndice 3N como un actor de renombre internacional y le ha permitido explorar nuevos roles y desafíos artísticos. Pero, ¿significa esto que la historia de amor entre Can y Demet ha terminado definitivamente? Nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Q Copyright N sabe si en el futuro sus caminos volverán a cruzarse y si, algún día, decidan dar una nueva oportunidad a su relación superíndice 3N. Por ahora, lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y dejar que vivan sus vidas como mejor les parezca. Sin embargo, la idea de una reconciliación superíndice 3N parece remota, dado el historial de desencuentros y la firme postura de ambos de seguir adelante con sus vidas. Es importante recordar que los actores, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren, ni podemos juzgarlos por sus elecciones personales. Lo que podemos hacer es apoyar su trabajo y disfrutar de su talento en la pantalla. En lugar de alimentar el chisme y la especulación superíndice 3N, deberíamos centrarnos en celebrar sus logros profesionales y en respetar sus decisiones personales. Volviendo a la explosión superíndice 3N de Can Yaman, creo que es comprensible que se sienta frustrado y enfadado por la constante invasión superíndice 3N de su privacidad. Es normal que quiera proteger su vida personal y defender su derecho a la intimidad. Todos tenemos derecho a tener una vida privada, y los famosos no son una excepción superíndice 3N. La presión superíndice 3N constante de los medios y la falta de respeto por su intimidad han llevado a Can a tomar medidas drásticas para protegerse y para defender su derecho a una vida normal. Es cierto que los famosos viven de la atención superíndice 3N del público, pero eso no significa que tengan que renunciar a su privacidad. Hay una línea muy fina entre el interu copyright ese público y la invasión superíndice 3N de la intimidad, y los medios de comunicación superíndice 3N deben ser responsables y respetuosos a la hora de informar sobre la vida de los famosos. La libertad de prensa no debe ser utilizada como excusa para invadir la privacidad y difamar a las personas. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de los desafíos y presiones que enfrentan los famosos en el mundo del espectáculo. Su relación superíndice 3N, o la percepción superíndice 3N pública de su relación superíndice 3N, ha sido objeto de fascinación superíndice 3N y especulación superíndice 3N, y ha contribuido a la frustración superíndice 3N y el enfado de Can, quien ha defendido con vehemencia su derecho a la privacidad. Esta situación superíndice 3N nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación superíndice 3N y sobre la importancia de respetar la intimidad de las personas, incluso de aquellas que son famosas. Recordemos que los famosos son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y derecho a la intimidad. Respetemos sus decisiones y apoyemos su trabajo. Y dejemos de alimentar el chisme y la especulación superíndice 3N. En lugar de centrarnos en sus vidas personales, deberíamos celebrar sus logros profesionales y su contribución superíndice 3N al mundo del entretenimiento. Ahora profundicemos un poco más en el contexto de la explosión superíndice 3N de Can Yaman. No se trata solo de la invasión superíndice 3N de su privacidad, sino también copyright N de la forma en que se ha distorsionado su imagen pública. Algunos medios han creado una caricatura de Can, presentándolo como un hombre arrogante y conflictivo cuando en realidad, quienes lo conocen de cerca lo describen como una persona amable, generosa y muy profesional. Estas distorsiones han afectado no solo su imagen, sino también copyright en su carrera, ya que algunos productores han dudado en contratarlo debido a la mala prensa. Además es importante ser más menos hablar que la explosión superíndice 3N de Can no es un hecho aislado. Muchos otros actores y actrices han expresado su frustración superíndice 3N por la falta de respeto a su privacidad y por la difusión superíndice 3N de información superíndice 3N falsa sobre sus vidas.
Este es un problema generalizado en el mundo del espectáculo, y es necesario que los medios de comunicación superíndice 3N tomen conciencia de su responsabilidad y adopten un CEU superíndice 3 digo DEU con diéresis copyright ticamu. Es estricto. La libertad de prensa es fundamental, pero no puede ser utilizada como excusa para invadir la privacidad y difamar a las personas. En cuanto a Demet Özdemir, su boda con Oyuzhan Koupárrafo fue vista por muchos como un intento de cerrar el capítulo de su relación superíndice 3N con Khan y de seguir adelante con su vida. La boda fue un evento lujoso y espectacular, que contó superíndice 3 con la presencia de numerosas celebridades y que generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3N medio tica. Demet se mostró superíndice 3 radiante y feliz, y pareció superíndice 3 decidida a dejar a True, ese cualquier rumor o especulación superíndice 3N sobre su pasado. Sin embargo, algunos fans siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N con Khan, y continúan analizando cada una de sus publicaciones en redes sociales en busca de algún indicio o seu más menos al. Finalmente es importante recordar que tanto Khan como Demet son seres humanos, con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren, ni podemos juzgarlos por sus elecciones personales. Lo que podemos hacer es apoyarlos en sus carreras profesionales y respetar su derecho a la privacidad. En lugar de alimentar el chisme y la especulación superíndice 3N, deberíamos centrarnos en celebrar sus logros y en disfrutar de su talento en la pantalla. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir y la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. Hemos explorado los desafíos y presiones que enfrentan los famosos, la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3N y la necesidad de respetar la intimidad de las personas, incluso de aquellas que son famosas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que los famosos tienen derecho a la privacidad? ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3N son demasiado intrusivos? ¿Creen que Khan Yaman tiene razón superíndice 3N al defender su derecho a la intimidad? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Porque AQU, en su canal favorito de chismes de telenovelas turcas, siempre encontrarán las últimas novedades, los dramas jugosos y el salseo picante. No se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, sean felices y no dejen que nadie les quite la sonrisa. Adiós superíndice 3S. Y no olviden dejar su like y suscribirse. Hasta la superíndice 3 Sima, familia de chismosos.